Señores, muy buenos días, muy buenos días. Esta es su plataforma Despertar Político, dándole las gracias al Dios Todopoderoso que nos permite llegar una vez más a todos los hogares de la República Dominicana, saliendo a través del canal 74 de Altiz, el canal 74 de Altiz y una línea de telecables en el nordeste del país, así como por los canales de YouTube, Multimedios de Comunicaciones y Rafael Linares Guerrero. Hoy, como siempre, viernes 20 de junio del año 2025, acompañado de mis grandes amigos y hermanos, Joyce Melenciano, Giovanni Morillo, Ronnie Heredia y José Ariel, la fiera del proyecto. Señores, muy buenos días. Bueno, buenos días a todos ustedes, buenos días a los que nos sintonizan a través de Despertar Político. Para nosotros es un inmenso placer contar con el favor de su sintonía, y hoy es un viernes muy viernes, ¿verdad? Empezó muy bien este viernes. Así es. Muy buenos días a todos los fieles seguidores de esta plataforma Despertar Político. Viernes sociales, señores. Ay, sí. Viernes sociales para los que toman, pero para los que no toman, no. Buenos días, querido Ronnie. Bueno, un viernes raro porque con este puente del día de ayer Sí. es como un salto, repito, raro. Sí. Hoy como Uno que uno se no se siente quiso, medio... es un viernes como con sabor a lunes, pero con esa alegría de que mañana es sábado. O sea, es un viernes raro, pero gracias a Dios. Buenos días, José Ariel. Buenos días a toda la teleaudiencia, a quienes nos sintonizan a través de las redes sociales, y enviar un saludo especial a mi madre y a mi hermana que nos sintonizan desde Massachusetts. Y a muchas personas también que desde ayer nos comenzaron a escribir, que no estábamos en el aire, señores, era de fiesta. Saludos para Carlos Rafael Molina, que está conectado desde tempranito. Dice: Dios les bendiga grandemente. Muy buenos días para todos. César Antonio Fernández, que dice también: Dios bendiga. Santo González Muñoz, que Dios le bendiga y lo cuide siempre. Señores, este es un programa totalmente bendecido. Bendecido por Dios, bendecido por la misericordia del Señor Jesucristo. Señores, muchos temas en el día de hoy. El tema obligado, este caso que enfrenta hoy a la justicia, enfrenta hoy a los jueces y enfrenta al Ministerio Público como siempre. Como siempre, como siempre. Ese es un discurso, ese es un debate que siempre lo vamos a tener pendiente cuando se dan estos casos aquí poderosos. El caso Yexet, que estuvo 2 meses, la gente pidiendo justicia, por fin llegaron a los tribunales penales y entonces una jueza, una magistrada, le dictó otra medida de coerción que la que esperaba el Ministerio Público. A mí no me sorprende, pero dejo el tema en la mesa, Joyce, para que los debatamos. Y no solo la que esperaba el Ministerio Público, yo decía la que esperaba la población. O sea, aquí, como hemos dicho siempre, la gente quería sangre y la gente quería prisión preventiva, y no fueron complacidos en esa petición ni el Ministerio Público ni la mayoría del pueblo dominicano. Sus razones tendrán. Es una persona que estuvo en libertad durante mucho tiempo y no presentó peligro de fuga. Ustedes entenderán más sobre este tema. Sin embargo, la multa me pareció hasta irrisoria en cierto punto, porque una multa de 50 millones de pesos ante tantas víctimas, más de 230 víctimas, pues me parece que no es algo muy equitativo. Hay que ver a qué responde todo esto como medida de coerción. ¿Qué nosotros entendemos, estimada Yoshi, nobles seguidores? El Ministerio Público tiene que actuar de manera coherente. Señores, el Código Procesal Penal, que ya es un adulto, que tiene más de 20 años, es claro. ¿Cuál fue el espíritu de ese código? Que se puedan conocer los procesos en libertad. Sí, claro. Pero ¿cuál ha sido la costumbre de la República Dominicana? El tránquelo, vas preso, porque muchas veces el Ministerio Público en su comunicado, ¿cuál es su teoría de un homicidio involuntario? ¿Cuáles son una de las cualidades de los elementos que debe de tomar un juez en cuenta a la hora de imponer una medida de coerción, una medida cautelar? La pena, la gravedad del hecho y la pena imponible. Estamos hablando de 2 años. Señores, tengo que decir, el Ministerio Público luce contradictorio cuando solicita 18 meses Claro, para un homicidio involuntario. Para un homicidio involuntario, claro, cuando ellos
tipifican el 319 en su teoría del caso con relación a Antonio Espaillá. Por eso es que nosotros hemos dicho, vamos a concentrarnos, señores. Uno de los elementos esenciales es garantizar las indemnizaciones de esas personas, las medidas de coerción reales del patrimonio para asegurar que esa persona pueda responderle a la familia. Yo entiendo, Ronnie, con todo respeto, que el Ministerio Público tiene que concentrarse en cómo los jueces van a garantizar esas indemnizaciones antes que todo. Vi las declaraciones de Camacho diciendo que era una burla la decisión de esa jueza a las víctimas por el hecho de que no se le impuso como medida de coerción la prisión preventiva a Antonio Espaillá y la prisión domiciliaria contra Maribel, su hermana. Yo siempre he entendido que el Ministerio Público abusa de una condición ventajosa que en términos mediáticos tienen sobre los jueces. Los jueces no hacen mediatura. No. Los jueces no dan declaraciones a la prensa. Los jueces hablan por sentencia. Y el Ministerio Público, repito, lo digo responsablemente, abusa de esa ventaja mediática que tiene frente al Poder Judicial. ¿Por qué? Porque decir que la jueza se burla de las víctimas, caramba, con una tragedia tan fuerte, que seguro tocó a la misma jueza, algún amigo murió ahí, como muchos conocidos de nosotros, o algún vecino tiene o familiar que tenía algún relacionado en esa víctima, cargarle el dado a esa jueza por actuar conforme a lo que establecen las leyes dominicanas. Porque hay que estar claro, pero también, cuando se enteró Antonio, disculpa Joyce, de la tragedia, ¿dónde estaba? En Estados Unidos. ¿Y qué hizo? Llegó a territorio dominicano. Estamos hablando, señores, no por los sentimientos, porque si es por sentimiento, para Ronnie Heredia de demostrarse que hubo negligencia, 235 víctimas, es para que Antonio Espaillá pase el resto de su vida en la cárcel. Sin embargo, ¿qué es lo que establece la norma? ¿Qué es lo que establece la ley? ¿Para qué son las medidas de coerción? Antonio no solamente llega al país, Linares, sino que el pasado jueves, el jueves de la otra semana, el Ministerio Público lo invita a un interrogatorio. ¿Y sabe lo que hace el hombre? Que se presenta, aún sabiendo que a Jean Alain, cuando lo interrogaron, lo dejaron preso. Y el hombre va. Entonces, una persona que además está negociando con las víctimas no representa peligro de fuga, y es el espíritu de la medida de coerción, que es la excepcional, la prisión preventiva. Entonces, si el hombre no representa peligro de fuga, ¿por qué venderle a la sociedad como que ya quedó en libertad? O sea, el proceso no continúa. Lo van a juzgar y al final no sabe la Procuraduría que lo máximo son 2 años, y por eso están pidiendo al Congreso que aprueben el nuevo Código Penal. Entonces, repito, para mí es un abuso de parte del Ministerio Público cargarle el dado a esa jueza cuando sabe que el gran problema que hoy tenemos frente al caso YC son nuestras leyes. Bueno, señores, este tema sigue dando de qué hablar y va a seguir dando de qué hablar. El fin de semana vimos, el día de fiesta, ayer. Eso me tiene perdido. Bueno, así estamos todos. Ayer estuvimos viendo muchas cosas en las redes, en los medios de comunicación, el tema de Zulinka, que salió a hablar del cheque del millón. Sí. También pudimos ver... hay un contrato de descargo por ahí. Y ha habido también un tema de confrontación con Gregory Adames, que dio unas declaraciones, que lo tuvieron amenazando, que teme por su vida. Y ayer la defensa publicó las conversaciones de WhatsApp con Gregory Adames, donde se manifestaba que siempre fue un trato afable. Entonces hay toda una corriente de opinión, gente hablando que no cree en nadie. Hay todo un tema con ese caso. Mira, con relación a lo que dice Ronnie, la verdad es que sí. Yo entiendo que el Ministerio Público exagera, ¿verdad? Al decirle eso a la jueza, pero también, Ronnie, hay que ponerse en el zapato de la población dominicana. Y siempre es lo que digo aquí. Óyeme, qué benevolentes somos con cierta gente. Esa benevolencia a mí me gustaría verla con la gente vulnerable que teniendo su libertad no se la dan y no pueden salir de la cárcel, por ejemplo. Eso es verdad. Somos muy benevolentes con personas de apellido. Somos muy benevolentes con personas empresarias, con políticos incluso, si están en su gobierno. Entonces, esa benevolencia de presentación periódica, de fianza, de no sé qué, a mí me gustaría verla también con la población vulnerable. Porque ¿por qué que se molesta la gente?
Porque una persona de Gualey, de Guachupita, si le cantan 18 meses de medida de coerción, cumple sus 18 meses, no hay variación de medida y no hay nada para nadie. Y a veces siguen presos aún después que se le cumple. Exactamente. Yo estoy de acuerdo. Nosotros aquí, todos, incluyendo a mi hermana Norisbel, comenzamos a hablar sobre el caso desde nuestros puntos de vista. Y yo le decía a ustedes, recuérdenlo, que el Ministerio Público cometía un error cuando, buscando sangre, porque es el problema del Ministerio Público aquí que ha sido histórico, buscando sangre, no iba a encontrar... Quedar bien. Espérate, exacto, pero buscando sangre, esto se lo agrego yo, llevándose de ese argot popular, de esa comunidad. Y yo preguntaba, ¿qué ocurre? ¿Qué está ocurriendo en el día de hoy con esas personas? En lo que el Ministerio Público está dejándose llevar, quiero sangre, quiero sangre, quiero sangre. La familia Antonio Espaillá está cuadrándose con las víctimas. Así es. Que van a desnaturalizar el caso. Van a desnaturalizar la prisión preventiva. Por eso estoy de acuerdo con lo que tú dices, de que esta magistrada, la honorable magistrada Fátima Scarlett Belot, ha hecho lo que tiene en la mano. Porque ¿qué pasa cuando la defensa técnica de Antonio Espaillá le dice, magistrada, pero una de las muestras que nosotros tenemos aquí es que esa señora que tiene el Ministerio Público sometido, a esa señora hermana de Antonio Espaillá, el esposo de ella que estaba ahí, tiene una lesión permanente y ella no se murió porque estaba prácticamente debajo. ¿A qué jugaron? A la crónica rosa en ese caso. A la crónica rosa, lo que están acostumbrados a hacer. Que Antonio preguntó por la bebida, que Antonio preguntó por esto. Por el dinero. Por el dinero, que si yo qué, que si yo cuánto. O sea, a eso fue que jugó el Ministerio Público. Llamando al odio. Declara un caso complejo. Bueno, es que el Código Procesal Penal establece que el Ministerio Público puede pedir desde un día hasta 1 año y 6 meses de prisión preventiva, 18 meses prisión preventiva, ¿cierto? Y cuando es complejo, puede extender mediante autorización del juez titular para extender el caso porque es complejo. Pero resulta que la pena es de 2 años y lo declara complejo el caso, está declarándolo complejo. Y la maldita pena son 2 años. Son 2 años. Después de los 2 años, ¿a dónde diablo va a extender el caso? Dime dónde va a extender el caso. Después de los 2 años, un disparate. Ahora le vienen a entrar a la magistrada. La magistrada es la mala, la magistrada es la peor. Y yo le digo, le doy un consejo a mi querida magistrada Rosalba Ramos. Querida hermana, ese pleito no es tuyo. Te lo digo porque le respeto, magistrada. Y sé que usted es un ministerio público de verdad. Porque usted sí ha hecho carrera ahí en el Ministerio Público. No coincida con sus enemigos, con aquellos que le maltrataron durante hace 4 años, magistrada. Sola. Y usted tuvo este mismo amigo en los medios de comunicación defendiéndola. No coge ese pleito para usted, que hasta ellos mismos se burlan de usted, magistrada. Se lo dice su amigo Rafael Linares Guerrero, que me une una amistad por el trabajo suyo, por lo que usted ha hecho en esa fiscalía y por lo que ha hecho en el Ministerio Público. Pero esas declaraciones, magistrada, no debieron ser suyas. Déjele eso a los que montaron un circo con ese caso. ¿Ustedes saben cuánta gente ya van resuelta? 40, dijo Miguel. 40 y pico gente. Y contando. Gente que no interesa el caso penal. Mira, a nosotros no nos interesa. Ya lamentablemente no lo va a revivir. O quizá le interesa, pero han escuchado el consejo que usted y también Morillo han dado en esta tribuna, de que debido a la irrisoria sentencia que hay en nuestro Código Penal para el homicidio involuntario, que es la calificación jurídica que ha podido dar el Ministerio Público. Un Ministerio Público que suele exagerar en las calificaciones jurídicas, que si yo me robo un guineo y dicen, pero tú te lo robaste, daba sombra, hubo nocturnidad, pues un agravante. ¿Y quién te vio? Sí. Estaba José Ariel ahí, y el guineo, él vio que tú lo pelaste y botó la cácara para asociación de malhechores. Eso lo hace el Ministerio Público, exagera, y no ha podido colocarle otra. Entonces, si ya hay una calificación jurídica que no excede los 2 años, hay gente que dice,
ya el Ministerio Público tomó el caso y lo está llevando, pues yo no me voy a desgastar, no voy a gastar dinero en abogado y lo que voy a hacer es cobrar mi indemnización y que el Ministerio Público lleve la parte penal. Han actuado, señores, no conforme al sentimiento, que es lo que todos quisiéramos. Repito, debería estar el Código Penal nuevo y que esté enfrentando 60 años con el cúmulo de pena. Pero con lo que hay actualmente, esa gente ha recibido la asesoría de que es mejor que lo hagan de esa manera. ¿Para qué? Para que no se desgasten en justicia, en tiempo, emocionalmente y también gastando dinero en abogados. Mira, la verdad es que, repito, este es un tema que solamente se da en el tapete cuando estamos hablando de personas de renombre. Y tengo que repetirlo porque lamentablemente el pueblo dominicano se siente burlado en muchas de las cosas que pasan en la justicia de la República Dominicana. Los abogados de la defensa de las víctimas han dicho que el Ministerio Público utilizó una figura incorrecta al solicitar o catalogarlo como homicidio involuntario. No sé cuál otra se podía haber utilizado en este caso. Bueno, ellos dicen el homicidio voluntario, sí, porque ellos tenían conocimiento de todo lo que estaba pasando. Y ahí se le suma la negligencia, sí, y todo eso. Sin embargo, la negligencia realmente en el código, alimentando lo que tú dices, Joyce, es homicidio involuntario. También. O sea, lamentablemente, ahí está, por ejemplo, Félix Porte debatiendo eso, de que debería tener otra, para enfrentar hasta 20 años. Y repito, yo quisiera que fuera así, pero lo que establece la norma, y repito, ese Ministerio Público que sobrecalifica, sí, busquen todos los casos de corrupción. Señores, hasta 20 tipificaciones, un solo imputado. Sí. Para el final, hice por la mayor, o que quedan 3 o quedan 2, que son las que prevalecen en el juicio de fondo. Para final, culpar a los jueces. Para finalmente culpar a los jueces históricamente. Sí, yo siento que eso es un error. Históricamente lo ha hecho, para finalmente, y como tú iniciaste el programa, que yo lo he dicho 200 veces eso. Yo recuerdo cuando el honorable magistrado Francisco Domínguez Brito era procurador. Aquí a una magistrada que todos conocemos, lo del ejercicio jurídico, la magistrada Pilar Rufino, se le quiso en un momento psiquitrillar por un tema de una prisión. Ella varió la prisión de una persona acusada de narcotráfico. Y ella llamó a la Z101, recuerdo como ahora. La jueza. La jueza. Oye. Pidió permiso y llamó. Dice, bueno, pero es que yo tengo un imputado. Yo no tengo que hablar de que hay un imputado X o Y que tiene 2, o sea, que pesan sobre él. Él tiene 2 casos, 2 prisiones, y hay una que es irregular. Hay una que es irregular. Y yo como jueza no puedo no puedo propiciar la violación de los derechos fundamentales. Después, recuerdo a Uchi Lora, cuando el magistrado José Alejandro Vargas soltó a Quirinito con una prisión ilegal. Y el magistrado dijo, no, yo quiero ir al programa que ellos están acá, o sea, que ellos acabaron, no a Cima, y fue al programa y le dijo, mire, usted está equivocado, porque mire, usted dice que los arraigos que son para gente rica y gente pobre. No, mire aquí, por ejemplo, en el caso de Mari Peláez, yo fui el magistrado que dictó esa orden. Mire, aquí me presentaron todos los presupuestos y esa persona, la gravedad del hecho, hizo que yo le enviara a Najayo. Entonces, esta persona me llegó con una decisión, con una prisión irregular. Y la ley me obliga a mí y me manda a mí a que yo lo suelte. Lamentablemente en este sistema de justicia, Giovanni, pocos jueces actúan de esa forma. Sí, porque ¿tú sabes por qué? Porque tienen miedo. No, y la presión. Tienen miedo porque aquí hay gente que coge a acabar propiciado por el Ministerio Público. Sí. O no se recuerdan ustedes cuando se le varió la medida de coerción a Jean Alain Rodríguez y cuando se le varió la medida de coerción a muchos PLDistas, que la magistrada Jenny Berenice Reynoso dijo la jurisprudencia de la corrupción, porque había que mantener a esa gente presa. ¿Dónde está la jurisprudencia de la corrupción ahora? Todo en silencio, todo mute. Hay una arista interesante. Es una miopía muy grande de parte del Ministerio Público porque distorsiona el espíritu de la normativa procesal penal. ¿Qué es lo que se busca con una medida de sujeción, una medida cautelar tipificadas en el artículo 226 siguiente del Código Procesal Penal? Que esa persona no pueda sustraerse del proceso. Pero ahora, a través de la jurisprudencia, de los criterios, se busca también imponer una medida de sujeción, una prisión, porque esta persona puede ser un obstáculo
en la investigación. Algo que cuando hemos conocido todos los procesos de corrupción administrativa, ninguno ha sido obstáculo para la investigación. ¿Qué nosotros exhortamos? Señores, ¿qué es lo que busca el Ministerio Público? La verdad. Y una persona está revestida de la presunción de inocencia, entonces el Ministerio Público tiene el deber de destruirla. El Ministerio Público tiene que concentrarse a eso, señores, porque este pueblo necesita la verdad en todos los casos. Los jueces son administradores del proceso, están atados al principio de legalidad. Es algo que tiene que entenderse en la sociedad, porque ese populismo, estimado Ronnie, estimado compañero, y a los nobles seguidores que nos están observando, está destruyendo las instituciones de la República Dominicana. El caso se planteó, y discúlpenme, señores, con una hemorragia increíble. O sea, donde tú tienes un caso que lo está justificando penalmente, pero tú tienes 236 personas muertas y 100 y pico de heridos, es decir, tú tienes un concierto de casi 500 personas, afectadas. 500 víctimas Así afectadas, es. o sea, directas, Ajá. porque indirectas tienes más. muchas Sí, Estamos la hablando de familia. 2000 y pico de Sí, gente sí, sí, claro, indirecta. claro. Ahora, cuando tú tienes que de esas casi 400 personas que están siendo, que fueron, que resultaron directamente afectadas, tú tienes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gente, 40 gente que ya han ido a cuadrarse por la caja chica del agresor, lo que el Ministerio Público considera como agresor. Entonces tú tienes un caso en hemorragia penalmente. Claro. La magistrada no puede otra cosa. Todo define o todo llega a una indemnización, tanto lo penal como lo civil. Sí, claro. Entonces, si tú me estás sometiendo a Antonio y lo quieres meter preso, y quiere meter preso a la hermana porque son los dos dueños de la compañía, ¿cómo esa gente se va a cuadrar con aquellos que no han decidido poner una querella? O sea, no estamos defendiendo a Antonio, que hay mucha gente aquí hablando. Estamos hablando didácticamente, haciendo la pedagogía jurídica de este caso. La pedagogía jurídica, que es que se encuentra poco aquí en este país. Con periodistas que lo que quieren es sangre. Ahí me dio vergüenza ajena con gente que trabajaba en ese medio hablando tanta mierda. Si usted no, oye, si usted no va, cállese la boca, quédese callado. Y discúlpeme que le hable así. Si usted trabajó para ese medio, cállese, ya no esté hablando tanto disparate. Que si usted no sabe de derecho, cállese la boca. Usted queda como un malagradecido. Ahí me dio pena también con este muchacho, con el Gregory. La señora hablándole y normal y todo eso. Y esa señora quería que le cayera un pedazo de blog al marido de ella que está lesionado ahí permanentemente. Y ella no se mató porque me dicen que salió de un lado para otro y no le cayó la vaina arriba. Entonces, esa gente quería. Lógico, como tú dices, ahí hubo negligencia. Hubo negligencia. Ahí no se puede discutir eso. Pero no me quieran justificar una prisión preventiva con esa vaina, por Dios. Sí, porque el elemento ahí es eso. Lo que estamos planteando aquí es que la Constitución establece que los procesados en la justicia, esto es tutela judicial, tienen derecho a llevar su proceso en libertad. Entonces la prisión preventiva es una excepción cuando la gente representa peligro de fuga. Ni Espaillat y tampoco la experiencia de los grandes casos de corrupción en la República Dominicana, que a todos le han variado la prisión preventiva, a todos. Caso Antipulpo, caso Coral 5G, todos los casos, Medusa, Calamar, todos esos casos, los implicados han salido de la prisión preventiva, se la han variado y no se han sustraído del proceso. Pero mira, siguen acudiendo a sus audiencias. El miércoles me topé yo con Alexis Medina, me pasó por el lado, que le tocaba audiencia. Cuando voy a la Suprema Vieja, ahí me encuentro de cada rato con Jean Alain cada vez que le toca audiencia. O sea, esa gente ha continuado compareciendo ante la justicia y mañana son condenados, pues se le mete preso. Pero tú sabes que utilizaron el mismo método, Giovanni. Cogieron un tipo, hablar un paquete de disparate que no es prueba, no es nada, porque en este proceso no se está discutiendo. ¿Pero para qué, Joyce? Para lavarle el cerebro a la población dominicana. Que la señora pidió la cuenta, ella pidió el dinero que así había hecho en la vaina. Una vaina que no se puede comprobar, una mentira.
Pero además de eso, ese ha sido el comportamiento permanente del Ministerio Público. ¿Qué hicieron con todos los casos? Ladrones buenos, trajeron a Girón, un violador de menores, trajeron al otro ladrón de Cano, un señor que admitió, sí, yo me robé tanto, yo hice esto, y Jean Alain se robó tanto. Este es el testigo estelar. Mientras tanto, el juicio no ha comenzado todavía. Mañana declaran a Jean Alain Rodríguez inocente y la culpable es la jueza. Y aquí va a estar este programa para hacer lo que nosotros estamos haciendo hoy con esa magistrada. Defenderla. Porque no tienen defensa los jueces de este país. Lógico, hay muchos jueces sinvergüenza y bandidos. Hay jueces que no valen una guayaba ni una guayaba podrida. Usted sabe muy bien. Ahora, esa magistrada no tenía de otra que dictar lo que dictó. Porque el caso llegó en hemorragia. Pero se nos está olvidando también, señores, que según este testigo, que no sabemos su fiabilidad, pero es el testigo que tenemos, ¿verdad? Sí. Entonces, este testigo habló de extracción de pruebas. Este testigo habló de amenazas por parte de la familia Espaillat. Entonces, por eso resulta, hace tanto ruido esta presentación periódica, esta fianza a la familia Espaillat, a los hermanos Espaillat, cuando según el testigo, cuando han hecho intentos de sobornar o de callar personas o de eliminar evidencias. Entonces, por eso es que también las personas se encuentran que esta medida tal vez puede corromper el caso. En materia penal existe la libertad probatoria. En el caso de la especie que estamos tratando del YC, señores, tengo que hablar de esa forma. Como dice nuestro compañero Rafael Linares, yo no vivo del populismo, yo vivo de la realidad. Y tengo que decirle a este pueblo, como técnico a nivel del derecho de abogado, las cosas como son. ¿Y cuál es la realidad? La prueba más importante en el caso Antonio Espaillat, familia Espaillat, es la prueba pericial. Sí. ¿Por qué, estimados seguidores? Porque esa negligencia, esa imprudencia, ese artículo 319 tiene fuerza, tiene sustento a la hora de ir a un juicio oral público y contradictorio con esa prueba. Y aquí, señores, más allá de los testimonios, de ese populismo, esas pruebas para mí no tienen mérito, no tienen fuerza para conseguir una condena. En este caso, vuelvo a repetirle, la prueba esencial es la pericial en el caso familia Espaillat, caso YC. Y ya hay un informe preliminar. Sí, estamos esperando ya el informe final, pero ya hay un informe preliminar que nos habla de todo eso. Incluso estuve viendo en CNN en inglés, por eso no lo traje, porque no pude traducirlo en el momento que lo vi. Sin embargo, en este informe ellos hicieron su informe personal con ingenieros y arquitectos de allá, de Estados Unidos, para la cadena CNN. Y coincide en casi un 90% con el informe preliminar que hemos hecho aquí en la República Dominicana. Vamos o sea a ver que algo. Esa es la prueba del delito. Si vamos a ver algo, si ese informe es válido en el tribunal, si el organismo que lo hizo está capacitado legalmente, porque el propio Estado se descalifica, el propio gobierno se descalifica. Pero debe estar un apoderamiento del Ministerio Público. Claro, debe estar avalado, porque recuerda que el mismo presidente de la República creó una comisión para esa investigación y utilizó como herramienta el ONESIE. Pero lo que quiero decir, estamos hablando, discúlpame, técnico jurídico. Es que el presidente de la República puede armar 200 comisiones para que determinen a través de la ONESBI o de cualquier método lo que pasó allí. Ahora vamos a ver si la ley le permite eso. Porque el propio Estado se contradice, es lo que estoy diciendo, cuando el Estado dice, tenemos un vacío hoy. Señores, en día. El hombre más informado aquí es Luis Rodolfo Abinader Corona, y le agradece su presidencia a ese señor Antonio Espaillat. ¿Y qué dijo ese hombre, el presidente de la República? Aquí hay un vacío. Señores, inmediatamente el presidente, la figura más importante de este país, dijo que hay un vacío. El caso, mi entender, Ronnie, ahí se cayó el caso. Se cayó el caso. Aunque señores, pero ¿y qué hacemos? ¿Que diga mentira el presidente? No, pero no podemos decirle al presidente. No, pero perdóneme. Sí. No podemos decirle al presidente que diga una cosa que no es. Y este pueblo, con ese dolor de ese 8 de abril fatídico, que es nuestro 9/11, ese es nuestro 9/11.
El 8 de abril de nuestra República Dominicana pasará a la historia. Y no podemos decir el presidente de la República que está para apaciguar, que está para llamar a la calma y evitar una rebelión civil en nuestro país por este tipo de cosas. No podemos decirle al presidente que se pare ante un micrófono y una cámara a decir lo que no es. Debió el guardar vacío silencio legal sobre ese existe. tema. Esa pregunta se le hicieron. Bueno, pero si existe el vacío legal, Pero eso entonces es para no me estén supervisión. criticando a la jueza que hoy le da garantía económica y presentación periódica a los imputados. ¿Por qué? Porque hay un vacío legal. Entonces, cuando tú admites como Estado que tengo un vacío, que es una mentira, es una mentira porque el Estado tiene forma aquí de controlar esa vaina. Y lo ha demostrado aquí Waldy Tavera, gran conocedor de la materia. Y lo han demostrado muchísima gente. Ahora, ¿qué pasa? Es que el Estado se declara incompetente y después el propio Estado, representado por el Ministerio Público, va a pedirle prisión preventiva a esa gente. Mire, el Ministerio Público, la Procuraduría, apoderó a la ONESBIE para el tema de la investigación. De hecho, la nota de prensa de Palacio, y pero debo no destacarlo, como ONESBIE. pero bueno, ellos son los que coordinan, según la nota de prensa de Palacio, la comisión que puso el Poder Ejecutivo a disposición del Ministerio Público y establecía la nota de prensa de Palacio de que esto iba, ¿verdad?, teniendo y respetando la independencia de la Procuraduría General de la República. O sea que en los tribunales eso no creo que tenga mayores inconvenientes. Y en cuanto a que el caso prospere, yo pienso que va a prosperar porque el informe preliminar y el dato que aporta Joyce de que incluso el estudio que han hecho ellos, la parte de la defensa de manera particular, coincide con el del Estado. O sea que el tema de que hubo negligencia, yo creo que ahora mismo está poco en discusión. Al final solamente son 2 años y ya es para allá, está logrando ponerse de acuerdo con algunas de las personas afectadas. Ahora, mi comentario final al respecto, Linares, si me lo permite, es lo siguiente, y ahí coincido con Joyce. El dolor que tiene parte de la población es entendible, sobre todo los que no saben de derecho, y aun el que sepa de derecho, que tiene dolientes ahí. ¿Por qué? Porque la realidad de la República Dominicana en cuanto a la prisión preventiva es que se ha convertido en la regla y no la excepción como establece la ley. Exacto. Por eso, más del 50%, y en momentos hemos sobrepasado el 60% de la población carcelaria de la República Dominicana son preventivos. Los hijos de Machepa que no tienen dinero ni siquiera para pagarle a un abogado, y los abogados que a veces pone el Estado no son lo suficientemente diligentes como para sacarlos oportunamente cuando cumplen su prisión preventiva. Eso es parte del dolor de la población y ahí tienen culpa los jueces también. Me lo dijo el magistrado Jorge Suberoiza, me lo encontré en el Congreso, lo abordé con el tema. ¿Y qué me respondía a esa pregunta? Los jueces también tienen culpa porque son demasiado complacientes con ese Ministerio Público que hoy le critica. No, lo que pasa es que el Ministerio Público, porque son los jueces los que otorgan prisión preventiva a los locos también. Lo que pasa es que el Ministerio Público ha vivido permanentemente chantajeando a esos jueces. Hay un grupo de jueces de esos corruptos, bandidos, y que el Ministerio Público sabe un sinnúmero de cosas, comienza a perseguirles y se convierten en rehenes del Ministerio Público. Y se han vuelto, Linares, escúchame que te interrumpa, en sello gomígrafo del Ministerio Público. Eso es verdad, eso es verdad. Pero ellos ahora tienen el compromiso de lo mismo que ellos valoraron a favor de España, y como lo hacen con casos de gente con dinero, porque sabemos que el que tiene dinero es más fácil demostrarle al arraigo. Porque ¿qué va a hacer Antonio España con 50 y pico de emisoras? Se va del país, no se vaya, aquí está su fortuna. Se entiende, el que es pobre tiene más posibilidad de irse por un campo o hasta de irse fuera del país para evadir el proceso, eso lo entendemos. Ahora, que también valoren lo mismo, Linares, con la gente que aunque no tiene recursos, tampoco representa peligro de fuga. Porque hay mucha gente que no debería estar preso y está preso preventivamente. Pero es que el Ministerio Público actuó de la misma forma que actúa en la mayoría de casos. Sí, totalmente. La mayoría de casos. Por eso la culpa recae en los jueces. Entonces, pero que los jueces no se pueden defender. Los jueces no pueden venir aquí y entrar en un dimidirete con eso. ¿Por qué? Porque ¿qué hace el Ministerio Público? ¿Qué hizo el Ministerio Público recientemente con el caso de Jochi Gómez? Bueno, cogió una jueza bandida, esa sí es bandida, y le recusó. Pero es montándose en los mismos rieles de la corrupción de esa jueza para tratar de invalidarla, para que siga conociendo el caso de Jochi Gómez. Una jueza corrupta, a todas luces, una jueza que le quitaron la visa norteamericana, oigan bien, por estar involucrada, por darle facilidades a los narcotraficantes.
y sigue en el sistema de justicia y no puede demostrar lo que tiene. No puede demostrar lo que tiene económicamente. Entonces el Ministerio Público acecha todo eso y la hace rehén de sus cosas. ¿Y qué ha pasado? ¿Y qué es lo que eso es lo que pasa a diario? Ahora, no es a lo que se refiere el magistrado Jorge Subero Isa. Y discúlpame, Rodney, que difiera de ti. Ahora, ¿por qué? Porque el magistrado Jorge Subero Isa habla de las sentencias y jurisprudencia de jueces honorables que se han sentado a justificar una serie de cosas. Déjeme hacerle la observación. Sí. La pregunta puntual mía fue: ¿quién tiene la culpa de tanta prisión preventiva? Porque lo que él nos dijo, y tengo el corte en el celular, Linares, para edificar a la audiencia y poner más contexto aquí en la mesa, que la sobrepoblación carcelaria, dice él, no se va a resolver aunque entreguen las parras y 200 parras más, dice él, palabra de él. Porque él entiende que mientras se siga imponiendo prisión preventiva de manera alegre, tendremos una sobre... Entonces, ahí es que él dice que tanto el Ministerio Público que pide esa medida de coerción por cualquier cosa, como los jueces que son tan benevolentes con ellos, son los responsables de esa sobrepoblación carcelaria. Y que esto marque un precedente entonces. Como tenemos nueva procuradora, que esto marque un Exacto. precedente para que entonces la justicia dominicana, como decía al inicio de mi comentario, sea tan benevolente con la Totalmente de población acuerdo. vulnerable como ha sido con estos empresarios históricamente, con los políticos, con los funcionarios, hasta con los militares. Ojalá que así sea. Yo diría que se apeguen al derecho, Joyce, se apeguen a la norma. Con que todos. No es, con todo, que no es un caso. Mira, ahí en guerra la policía fue y mató a un jovencito sin necesidad de matarle, un mecánico. Esos tipos tienen que ir prisión preventiva porque representan un peligro para la sociedad. Claro. Esos tipos no pueden ser policías. Claro que no. Es decir, simplemente apegarse a la ley. Yo no entiendo cómo ese tipo de gente y ese tipo de casos que vemos a diario en los barrios de la República Dominicana, de que ¿cómo se llama? Enfrentamiento a tiros, ¿cómo se le dice? Intercambio de disparos, disfrazado en intercambio de disparos, van y matan a cualquier muchachito de cualquier barrio por la razón que sea. Muchas veces conocemos aquí de policías que se apandillan con una banda y van en contra de la otra y van y matan a la otra pandilla. Siguen siendo víctimas de la pobreza los que matan, porque claro. el atracador no puede darle dinero, el atracadorcito de un barrio no puede darle dinero a la policía. Exacto, porque a los capos del barrio no le hacen nada. Si le pudiera dar dinero, no lo matan, sigue atracando normal, entonces, o sigue robando normal, pero el narcotraficante o el microtraficante, a ese no, porque ese genera dinero, ese genera divisa. Esas son de las disparidades que tenemos como sociedad. Señores, y por último, la Junta Central Electoral ha hecho una advertencia a los partidos políticos para terminar este debate tan interesante que hemos tenido. La Junta Central Electoral ha vuelto a advertir a los partidos el riesgo de los candidatos anticipados. Bueno. Principalmente en el PRM, que hay 15, 16 precandidatos, todo el mundo haciendo campaña, y los problemas del país siguen iguales, latentes y todo esto. Ahora se definen como aspirantes o no, como estamos en una discusión aquí, no son aspirantes presidenciales. Ustedes quieren la mayoría llegar a la presidencia, pero porque tienen un cargo público. Mientras tanto, los problemas naturales de esta república lo estamos prometiendo para el 2028. O sea, ahora no. Vamos a resolver los problemas en el 2028, a partir del 2028. Ahora, del 2025 en adelante, no. Yo no me tengo que concentrar en eso. Yo prometo a partir del 28. Y el agua, la luz, la energía, nada de eso se va a resolver. No, en el 2028. O sea, los candidatos que están en el gobierno están, porque tú me dices a mí, si tú me dices a mí, bueno, es la oposición que está. No, de que tenemos una ventaja ampliamente ventajosa, que valga la repetición, porque, señores, es que un desorden increíble y usted lo ve en todos los lugares. Y entonces todo el mundo de fiesta, vámonos de fin de semana, vámonos sábado para domingo, vámonos el domingo, todo el mundo rumba abierta para baile y baile todo el que pueda en la República Dominicana. Mire, yo creo que es muy injusto tú decir que principalmente lo del PRM, cuando fue el mismo PLD que intentó hacer unas elecciones internas para elegir su candidato presidencial y tuvo que ser recusado, tuvo eso que ser entonces detenido por el Tribunal Superior Electoral. O sea que es injusto que tú digas que los esfuerzos se han hecho solo por el PRM cuando el PLD ya tiene hasta una sentencia que le puso un freno. Sin embargo,
Sin embargo, señores, Wow. la verdad es que los funcionarios públicos deben bajarle un 2, y ahí estoy de acuerdo con el señor Linares. En primer lugar, yo siempre he dicho, su carta de presentación ante una posible presidencia de la República es su trabajo. Su carta de presentación es lo que usted ha hecho con el erario público. Entonces hay que bajarle un 2. La verdad es que cada vez sale uno más. Ahí salió Víctor de Asa, ahora Ramón Alburquerque, que todos los días se suma un Pokémon nuevo, decía una amiga mía. Súmale a Adelina Ascensión. Nueva York. Wow. Entonces, lo que quiero decir, Sí, lo que quiero decir, y mira, la verdad es que son personas de mucha valía, Hombre, que debería son estar preso. personas de mucho respeto. tampoco Yo así. siempre he dicho que Ramón Alburquerque tiene uno de los cerebros más brillantes de todo el país. Eso Es una así. persona que admiro y Lo fue sería ya. un lujo de presidente para la República Dominicana. Ese Sin también. embargo, Entra en todo. señores, vamos a calmarnos, porque la verdad, la desesperación es parte del La fracaso. diferencia es que en esa primaria del PLD no se están utilizando los recursos del Estado. No, pero ahora tampoco, Y Linares, tú no estos diga gallos, eso. espérate, tú estos gallos locos que No, están no, aspirando ahí en el PRM. No, los Son resultados tres- están ahí. pero- ¿Cuánto fue la recaudación Ajá. de aduanas en mayo? Ajá, pero yo ¿Cuántos no estoy turistas hablando- recibimos espérate. en mayo No, del los Ministerio de presidenciales Turismo? trabajan, eso Oye, sí. ahí Los hay presidenciales tres- trabajan. Déjame ¿Cuántas decirte, inauguraciones pero- se hicieron entre abril y mayo Discúlpame, en la alcaldía del Distrito discúlpame, Nacional? discúlpame. No se puede decir Ahí hay, que ahí no hay- se está ahí hay- trabajando. ok, Eso no es verdad. Ahí hay Eso no es verdad. ahí hay 4 precandidatos que tienen posibilidades, lo he dicho siempre. Menciónelo ahí de nuevo. El primero, David Collado. Ay. El segundo, Yayo San Lobatón. Es bueno. El tercero, Carolina Mejía. Yo que ahí. Y para buscar un cuarto, tengo que buscarlo con lupa. Oh, y buenito. No. El pobre Welly. Tony Para Peña buscar un Guava. cuarto, Tony tengo Peña que Guava buscarlo escucha este con programa. lupa. Es un caballo Tony que da Peña, agua. Tony Peña Sí, puede lo escucha el ser, programa. Él lo puede escucha el ser, sí, programa. pero ahí voy. Tony Peña puede ser porque un tipo que ha formado un partido, que tiene estructura política, que sabe moverse, puede. 4 gente Y el tienen de la liga, posibilidad. Víctor de Asa. Esos son muertos que no dan número. Ah, ok. Esos son muertos que no dan número. Usted se sueña con ese muerto y busca otra siga, cosa. siga, no un no número. volamos, siga. Entonces, cuatro gente que tienen posibilidad de ahí. Los otros son muertos que no dan número. Ahora bien, Oye, entendí los Oye. muertos que dan número de la lotería. usted sabe que usted Wow. se sueña con Ah, un sí, muerto, verdad, esta vieja que le ahora dice, fue que "Este entendí". 36, juega el 38, juega. Hay muertos Ahora que lo fue único que que le tú le llegué tienes que buscar también. explicación. Muertos que no dan No número. dan Ve número. acá, me Está soñé dura con esa, fulano, sí. pero ese hombre hace 20 años que se murió. Eso no No, es ten broma. cuidado, una vaina que te va a pasar. Que la voy a tomar prestada, está Entonces, dura, está dura. exacto. Entonces, ¿qué pasa? Hay 4 gente ahí. Lo otro, los demás que están aspirando, es utilizando los recursos del gobierno, del Estado. Por ejemplo, tú hablas de Eduardo San, pero es que Eduardo San tiene posibilidades porque parte de lo económico que le llevaron al presidente de la República siendo opositor, se lo llevó Eduardo San y Es ese verdad. grupo. Estando en la Sigmund oposición. Freud, o sea, estando en la oposición, Sigmund, el grupo Jorge Amado, Yayo San, el propio David Collado. Entonces, esas son gente que te pueden recorrer el país sin necesidad de utilizarte los recursos del Estado. Ahora hay gente ahí, señores, que, mira, Víctor de Asa es un gran líder municipal. Y yo apoyo las aspiraciones que él tiene porque él dice, bueno, yo lo que tengo que montar una estructura. Y es verdad. Dice, bueno, yo tengo que montar una estructura para que cuenten conmigo porque No, yo tengo un claro. poder municipal. Sí. O sea, es verdad, eso lo hiciera hasta yo. En política no en se política pierde, usted se no. ¿Y acumula. cómo es que nosotros le vamos a regalar? No, y tiene el poder de los no, alcaldes, sí. Pero claro. de los directores municipales. Yo O sea, decía, ahí es que voy. hay que es que si amagar tú eres- para que se si tú sienten eres a hablar una con él. mujer, Esa es la si tú estrategia. eres una mujer en la política, que tú tienes una confederación de mujeres que tú agrupas 40 organizaciones y tú agrupas 50 juntas de vecinos y tú agrupas 40 clubes deportivos y todos los meses, todos los años van donde ti, doña Joyce, ¿cómo está usted? Usted sí está bonita, que si yo, que mire, yo quiero el apoyo suyo. Llega un momento que tú dices, yo no tengo un 1%, pero yo voy a salir a la calle, porque yo tengo 40 organizaciones, 40 juntas de vecinos, Claro. 40, eso yo lo veo loable, Sí. lo de Víctor de Asa, yo no lo critico porque eso se llama hacer política. No, espérate, yo tengo una estructura, ¿qué tú quieres? Tal cosa cambio, porque la gente dice, le dieron un cargo. Bueno, pero es que la dialéctica de la política es la confrontación, el diálogo y el pacto. Claro. Te confronto, diálogo y después pactamos. Para llegar Entonces, al poder. si yo soy aspirante presidencial
y depongo mis aspiraciones. Mire, yo quiero que usted, yo la voy a apoyar, pero usted me va a dar tal cosa. Eso en política se puede. Ahora, esa utilización de los recursos del Estado por mucha gente, que no va para ningún lado, eso me recuerda a mí el propio PLD. ¿Tú no te recuerdas que habían 50 aspirantes? Tú el que estaba en el gobierno. Tú el que estaba en el gobierno. Ahora tú lo buscas y dices, mira, yo tengo problemas ahora. Yo me estoy distanciando porque no tienen los recursos. Porque es muy fácil llenar 10 tanques en una bomba. Llénamele todos los tanques de gasolina. Ahora, cuando ese dinero sale de tu bolsillo, que la mujer tuya te dice, papi, la tarjeta llegó de 500, ten cuidado. Para eso, para eso. Entonces ahí hay problemas, vienen los problemas. Y más ahora que vienen los útiles con ¿me entiendes? Entonces, todos esos funcionarios van a dar útiles, van a dar ¿de dónde lo van a sacar? De su bolsillo. Mentira. Lo van a dar del dinero de las instituciones públicas. Recuerda que esto es un gobierno popi, esto es un gobierno popi. Está bien, sigue ahí con tu el único que está popi. tranquilo con lo presidenciable es la fuerza del pueblo, por lo visto. Que hay un debate solamente entre el padre y el hijo. Pero no hay más sombra. Pero León y jugando, Simba. como en el juego de baloncesto, Ajá. como congelando la pelota, enfriando la pelota. No, congélame ese juego ahí, congélamelo. Baja y sube, pásala, Es un normal. enfrentamiento Ya, complicado. o sea, ahí no hay un solo pronunciamiento directo. Fuerte contra el gobierno. Eso es congélame la pelota. Omar está en su vaina, ¿cómo es? El barrilito, su fondo, que si yo quiero. Y este proclama Omar, y aquel proclama Omar, y Omar dando agua, y Omar esto. Y toalla sanitaria. Bueno, todo eso. Entonces aquí los problemas del país. Es productivo. ¿Va cuándo? Porque ese es el problema de la clase política. ¿Me entiendes? Entonces, la fuerza del pueblo tiene problemas. El PLD ni se diga. No, eso ni El habla. PLD ni se diga. Entonces, le han dejado la cancha al PRM.